Hola, en este video vamos a estudiar los tipos de fuerzas. Vamos a partir con la primera fuerza, que es el peso. Y el peso es la fuerza que ejerce la Tierra sobre un objeto. Ustedes tienen ahí la imagen. Nuevamente dos cuerpos que interactúan, Tierra y objeto. Y la flecha de color negro es el vector que representa la fuerza ejercida por la Tierra sobre el objeto. Y esa fuerza recibe el nombre de peso. Y como ya vimos en videos anteriores, es una cantidad vectorial, y si es una cantidad vectorial, tiene módulo, dirección y sentido. Nosotros en este momento podemos comentar de las tres características dos solamente, que es la dirección mirando el plano. Siempre yo digo, por favor, que quede claro, el plano de la hoja. Dirección vertical y de acuerdo al dibujo donde está ubicado el objeto, el sentido es hacia el sur, utilizando el plano de la hoja. Nos queda pendiente el módulo, ¿ya? Ahora, vamos a trabajar con el módulo y ahí aparece ahí, fórmula que permite calcular el módulo del peso. Para calcular el módulo, el valor que ejerce la Tierra sobre el objeto, tenemos esta fórmula que aparece ahí. P es igual a masa por aceleración de gravedad, donde P, el símbolo, el P es el peso. Entonces tenemos que estudiar los tres conceptos que aparecen ahí en esta fórmula. P es igual a masa por aceleración de gravedad. Y anotamos aquí en clase que tuvieran presente ustedes que la operación matemática que debo realizar es multiplicar. Entonces ya sabemos lo que es el peso, es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los objetos. Ahora nos toca estudiar el concepto de masa. Masa, el símbolo es la letra M. Entonces aquí la masa nos dice, mire, es la medida de la inercia. Masa, medida de la inercia. Entonces nos queda la pregunta, bueno, ¿y qué es la inercia? Entonces la inercia se define, es una propiedad de la materia y se define como la dificultad que presenta los objetos a cambiar su estado de movimiento. Cada objeto presenta una dificultad, ¿ya? Una resistencia a cambiar su estado de movimiento. Si el objeto está en reposo, cuesta moverlo. Por ejemplo, hay una mesa y yo quiero moverla, al principio cuesta ya sacarla de ahí para que ella se pueda mover, para empezarla a mover, ejerciendo una fuerza, en el caso uno con las manos. ¿Ya? Y la otra, si el objeto está en movimiento, cuesta detenerlo. Viene un camión en movimiento, yo lo quiero detener, va a costar frenarlo. Esa dificultad recibe el nombre de inercia. Teníamos y propusimos la siguiente actividad: cortar un papel, un trozo de papel pequeño y colocar una goma al lado y soplar y observar lo que pasaba. Me acuerdo que comentábamos que el papel se movía y la goma, en algunos casos sí, en algunos casos no, dependiendo del tamaño de la goma. Entonces llegamos a lo siguiente. El papel presenta menos dificultad al cambio de movimiento. ¿Ven? El papel presenta menos dificultad al cambio de movimiento. La goma representa o presenta más dificultad al cambio de movimiento. Como presenta el papel menos dificultad, entonces tiene menos inercia. Como la goma presenta más dificultad, entonces tiene más inercia. Y como presenta menos dificultad, es porque tiene menos masa el papel. En el caso de la goma, presenta más inercia porque tiene mayor masa.
y ahí lográbamos comprender el concepto de masa y después la inercia. Y ahí teníamos ya el concepto de peso, el concepto de masa. Ahora nos queda estudiar la aceleración de gravedad. ¿Qué es la aceleración de gravedad? Que el símbolo es una letra G. Entonces, aquí partimos con el concepto de aceleración. Aceleración. Ahí. ¿Qué es la aceleración? Nosotros dijimos, mire, la aceleración es un cambio de velocidad en un tiempo determinado. Entonces ahí ustedes pueden mirar ahí, variación de velocidad, lo divido por la variación de tiempo. ¿Qué quiere decir? Cómo cambia la velocidad en un tiempo determinado. Ahora, esta variación puede ser positiva como puede ser negativa. Y colocábamos el ejemplo de un auto que va a llegar a un signo pare. Cuando viene y se enfrenta al signo pare, tiene que reducir su velocidad hasta detenerse. Entonces ahí la variación de velocidad es negativa porque tiene un valor y van frenando, va disminuyendo hasta que se detiene, se hace cero. Entonces esa variación es negativa, desaceleró en un tiempo determinado. Miró la persona, vio que no viene nadie, ya, y avanza. Al avanzar, cambia la velocidad, en este caso, de 0, poner un ejemplo, 50 kilómetros por hora, en un tiempo determinado. Aceleró, esa variación es positiva. Entonces la aceleración es el cambio de ¿qué? De velocidad en un tiempo determinado. Ahora eso mismo lo tenemos que ver cómo logramos explicar en base a esta definición la aceleración de gravedad. En este caso tenemos que tener presente el lugar. Vamos a trabajar, vamos a partir con la Tierra como ejemplo. Lugar, Tierra. Si uno va a un libro, la aceleración de gravedad de la Tierra aparece ahí cerca de la superficie en promedio es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Este metro partido por segundo al cuadrado es la unidad. No es muy amigable, siempre he visto o pronunciarla metros partido por segundo al cuadrado, donde la m significa metro y s es segundos. Alguien me comentaba por ahí, pero m también es masa. Sí, en física a veces un mismo símbolo significa cosas distintas. Y eso hay que tenerlo presente y eso es producto de la práctica. Uno va identificando cuándo es una cosa y cuándo es otra. En este caso esa m es metros y lo divido por segundo al cuadrado. Esa s es un segundo. Entonces ahí nosotros tenemos que interpretar este valor. ¿Qué significa? Eso es importante. Lo que yo persigo, que ustedes puedan explicar qué significa ese número. En este caso en la Tierra, ¿ven? 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces pasamos a la segunda parte, aquí pasamos a la segunda parte y yo lo escribo a través de la definición de esto que está aquí. Voy a escribir el mismo número pero utilizando la definición. Entonces ahí marco la división, vean, marco la división, la línea ahí, marco esa división ahí, la marco ahí y marco acá también para escribir los números y las unidades. Entonces arriba en el numerador digo, mire, escribo 9,8, que es este número que está aquí. Y lo divido por 1. Sigue siendo 9,8. Y al lado escribo la unidad de velocidad, metros partido por segundo, y abajo escribo la unidad de tiempo, que es segundo. Entonces queda 9,8 metros partido por segundo y lo divido por 1, un segundo. Entonces, ahora, ¿qué significa esto? ¿De qué se trata? Está diciendo lo siguiente, mire, si un objeto cae en la Tierra, por cada segundo
la magnitud de la velocidad cambia en 9,8 metros partido por segundo. Repito, esto se interpreta de la siguiente manera. En la Tierra, si un objeto cae, por cada segundo que el objeto baja, la magnitud o el módulo de la velocidad, módulo y magnitud se utilizan como sinónimo, módulo o magnitud. En este caso, la velocidad va cambiando el módulo de la velocidad va cambiando en 9,8 metros partido por segundo, por cada segundo que el objeto va bajando. Entonces aquí nosotros hicimos lo siguiente, pasamos al tercera parte y realizamos una tabla. Entonces aquí colocamos tiempo en segundo, módulo de la velocidad en metros partido por segundo. Alguien me preguntaba, ¿y esa T qué significa? Esa T pequeña significa tiempo. Y esa B, el módulo de la velocidad. Entonces dijimos, mire, cuando usted suelta un objeto, lo suelta, lo levanta a cierta altura y lo suelto, en el tiempo cero, el módulo de la velocidad es cero. Cuando el objeto baja un segundo, la velocidad que lleva es en módulo 9,8 metros partido por segundo. Después, cuando pasaron 2 segundos, lleva 19,6. Recuerden que por cada segundo va cambiando en 9,8. Entonces, si tenía 9,8, a eso le tengo que agregar 9,8 más y da 19,6. Y al tercer segundo, lleva 29,4 metros partido por segundo. Esa es la interpretación. ¿Ya? Nuevamente, insisto, es importante saber qué significa ese número. Por cada segundo que el objeto cae en la Tierra, el módulo de la velocidad va cambiando en 9,8 metros partido por segundo. Este es el caso de la Tierra. Después estudiamos y para analizar vimos el caso de la Luna. En la Luna, la aceleración de gravedad es 1,6 metros partido por segundo al cuadrado. Nuevamente pasamos a la división del medio y escribo la aceleración como la definición. Variación de velocidad partido por variación de tiempo. Entonces queda una cosa así. 1,6 metros partido por segundo lo divido en un segundo. ¿Qué quiere decir? En la Luna, cuando el objeto cae, por cada segundo, ahora el módulo de la velocidad va a cambiar en 1,6 metros partido por segundo. Entonces pasamos a la tercera etapa y nuevamente confeccionamos nuestra tabla. Partimos desde cero, pasa un segundo, entonces la velocidad en módulo es 1,6 metros partido por segundo. A los 2 segundos, 3,2 metros partido por segundo y a los 3, 4,8 metros partido por segundo. Entonces hicimos el siguiente comentario. Si yo comparo la caída de un objeto en la Luna con la Tierra, en la Tierra el objeto cae más rápido, ¿ya? Acelera, su variación de velocidad es mayor que en la Luna. En la Luna es de 1,6 metros partido por segundo, por mientras que en la Tierra la variación de la velocidad, del módulo de la velocidad es de 9,8 metros partido por segundo. Entonces el objeto aquí cae más rápido y allá cae más lento. Y después pusimos un tercer lugar, Júpiter, y la aceleración es 24,8 metros partido por segundo al cuadrado. Nuevamente la escribimos ahí en función de la definición. Un segundo y arriba 24,8 metros partido por segundo. Entonces, ¿qué está diciendo? Mire, un objeto en Júpiter por un segundo, cae un segundo, el módulo de la velocidad, el módulo de la variación de velocidad va a cambiar ¿en cuánto? En 24,8 metros partido por segundo. Ahora pasamos a la tercera división de ahí de la pantalla y nuevamente nos confeccionamos una pequeña tabla. Partimos con el tiempo cero, velocidad, módulo de la velocidad cero, porque cae. En un segundo varió en 24,8. A los 2 segundos tiene
un valor, la velocidad de 49,6 en módulo y el tercer segundo un valor de 74,4 metros partido por segundo. Entonces dijimos, mire, en realidad soltar un objeto en Júpiter, realmente el objeto va a acelerar bastante. Va a caer más rápido que en la Tierra y en la Luna. Y esto queríamos compartir, ¿ya? De estudiar los tres conceptos, que queríamos ver: peso, masa y aceleración de gravedad. Para comprender y aprender a utilizar esa fórmula que está ahí, tenemos que multiplicar en términos matemáticos y, aparte de eso, saber qué significa cada uno de los conceptos y poder calcular el peso en distintos lugares, ya teniendo presente el concepto de masa, que no cambia de un lugar a otro, y teniendo presente el concepto de la aceleración de gravedad, que sí depende del lugar, ¿ya? Sí depende del lugar en que estemos, tenemos que saber la aceleración de gravedad para poder calcular el peso de ese objeto. Y recuerden que la masa no cambia de un lugar a otro. Así que ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.